Milagro. Inesperado. Mujer modesta salva a niño que se ahogaba y desconoce su fortuna. Era un día insoportablemente caluroso en esa ciudad, donde el sol caía sin piedad. Las calles parecían derretirse, y el parque, aunque un poco descuidado, era el único refugio para cualquiera que quisiera alejarse del ruido y la desigualdad que marcaban cada rincón. Clara, una mujer sencilla, de mirada fuerte y manos que mostraban muchas horas de trabajo silencioso. Corría despacio entre los árboles, tratando de sacar de su cabeza ese mudo persistente de preocupaciones. Su casa pequeña, sus 2 trabajos y su hijo enfermo, eso nunca la dejaba en paz. De repente, un grito desgarrador cortó el aire pesado. Algo rompió la calma y paralizó a los pocos presentes. Clara frenó en seco. Frente a ella, en el lago oscuro, se agitaba una pequeña figura que se hundía entre las olas lentas y traicioneras. Era un niño, y no un niño cualquiera. Llevaba el apellido de esa familia que todos conocemos. Esa. Mientras luchaba por sacar al niño de entre la corriente, un silencio espeso cayó sobre la multitud, que empezaba a asomarse. Todos la miraban, y entre esas miradas había una mezcla venenosa de sorpresa, rechazo y algo más oscuro, desprecio. Arrastró al pequeño cuerpo hacia la orilla con cada músculo ardiendo, sintiendo el corazón golpeándole el pecho con una fuerza brutal. Cuando finalmente lo puso en tierra firme, la ola de personas se abrió como un mar inquieto. Murmullos, exclamaciones y rostros rígidos presos del shock. Clara se arrodilló, exhausta, y entonces vio el rostro del niño, pálido, tembloroso, pero vivo. Los ojos del niño buscaron los suyos, y en esa mirada vio algo que la heló más que el agua. Un secreto oscuro, un peso que parecía llevar desde siempre y que nadie se atrevía a mencionar. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, un hombre vestido con traje caro se acercó rápido, su voz baja y urgente cortando el murmullo. Hay secretos en esa familia que no dé. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El hombre de traje caro, con su mirada incisiva, la había golpeado con una verdad aterradora. Secretos en esa familia que no deben salir a la luz. Su corazón latía con fuerza. Cada pulsación, un recordatorio de la decisión que se avecinaba. Los murmullos crecían, la multi. Pero hoy había hecho algo heroico, o al menos eso pensaba al principio. ¿Qué secretos?, preguntó Clara, intentando mantener la voz firme, pero temblaba de pies a cabeza. El hombre la miró y en sus ojos había una mezcla de compasión y peligro, como si supiera más de lo que dejaba ver. «Es complicado», dijo, bajando la voz. «Ese niño, su familia, hay cosas que ni tú ni nadie deben saber. No entiendes el peligro que representa». Mientras el hombre hablaba, el niño comenzaba a recuperar el aliento, todavía en estado de shock. Clara sintió un nudo en la garganta, mirándolo, intentando calmarlo, pero en su mente los ecos de las palabras del hombre resonaban con fuerza.
El pánico se apoderó de ella. ¿Quiénes eran realmente las personas que ese niño llamaba familia? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer, al borde de la multitud, comenzó a sollozar. Clara giró la cabeza, sintiendo una presión en su pecho. La mujer se acercó, sus ojos desbordando desesperación. «¡Es mi hijo!», gritó. «¿Dónde está? Dígame que está bien». «El niño está aquí, está vivo», respondió Clara, tratando de calmarla, aunque el nudo seguía apretándole el estómago. La mujer continuó acercándose, sus manos extendidas, como si esperara primero tocar a Clara y luego a su hijo. Clara se dio cuenta de que la mujer no solo parecía angustiada por su hijo, sino también por algo más, algo que la mantenía en un estado de alarma constante. «¿Por qué estás tan asustada?», preguntó Clara, su voz casi un susurro. Con cada segundo que pasaba, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. «Porque él no debería haber estado aquí», dijo la mujer, las lágrimas brillando en su rostro. Él no debería existir». El suelo bajo Clara se tambaleó. ¿Cómo podía decir eso? El aire se volvió denso, cargado de un peso que parecía asfixiarla. «¿Qué quieres decir?». Y entonces, en medio de un silencio que resonaba como un trueno, la verdad se desmoronó como una casa de cartas. Su madre, la familia, no está completa. No es un niño común. Es el hijo de... «Él no debe estar aquí», murmuró la mujer, su voz temblorosa. «Eso es lo que no entiendes. Su padre es un hombre poderoso. Y si se entera de que está aquí, en peligro, nadie estará a salvo». Clara sintió el frío calar su piel. Las palabras giraban en su mente como un torbellino. No solo había salvado a un niño, había cruzado una línea que nunca debió pisar. Las miradas de desprecio que antes la atravesaban, ahora se convirtieron en miradas de sospecha. La multitud ya no solo la veía como una heroína, la veían como una amenaza. «¿Qué he hecho?», pensó. El hombre de traje se acercó nuevamente, esta vez con una determinación palpable. «Ahora debes decidir, Clara. ¿Qué harás con esta información?». El ambiente era electrizante. Clara apenas podía respirar. La decisión se cernía sobre ella, peligrosa e inevitable. ¿Guardaría silencio y volvería a su vida normal? ¿O se atrevería a desenterrar un secreto que podría destruirlo todo? Un grito lejano sonó al fondo. Clara dio un paso atrás, el caos que se avecinaba arriba presionando sobre ella. La multitud la envolvía y en su interior una batalla comenzaba. El niño había sido salvado, pero ¿a qué precio? El destino de Clara parecía estar en una cuerda floja y todo a su alrededor se tornó oscuro. Su decisión se dibujaba y el futuro era incierto. La última imagen que tuvo fue del niño mirándola, su fragilidad contrastando con la magnitud del secreto que ahora podría arrastrar a todos al abismo. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El hombre de traje caro, con su mirada incisiva, la había golpeado con una verdad aterradora. Secretos en esa familia que no deben salir a la luz. Su corazón latía con fuerza. La mayoría era la misma gente que veía a Clara como una más del barrio, una insignificante trabajadora cuya lucha diaria apenas era notada. «Pero hoy había hecho algo heroico», preguntó Clara, intentando mantener la voz firme, pero temblaba de pies a cabeza. El hombre la miró, y en sus ojos había una mezcla de compasión y peligro. «Es complicado», dijo, bajando la voz. «Ese niño, su familia, hay cosas que ni tú ni nadie deben saber. No entiendes el peligro que representa». Mientras el hombre hablaba, un grito desgarrador cortó el aire. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Era una mujer que se abría paso en la multitud, sus ojos desesperados. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? La mujer llegó hasta el borde del grupo, su rostro pálido y su voz temblorosa. Clara se dio cuenta de que ella era la madre del niño. «Está aquí. Está bien», dijo Clara, tratando de calmarla mientras el niño comenzaba a recuperarse. «Él no debería estar aquí», dijo la mujer, y Clara sintió que el aire se volvía pesado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, mientras la multitud comenzaba a murmurar, las miradas ahora llenas de confusión y miedo. «Su padre. Él es un hombre peligroso», continuó la mujer, sus ojos desbordando miedo. «No puede saber que está aquí. No puede saber que lo ha salvado». Justo en ese instante la atmósfera se volvió eléctrica. Las miradas de la multitud comenzaron a girar, mudándose del miedo a algo más intenso. Unos pasos firmes resonaron detrás de Clara, y ella se dio la vuelta. Un hombre alto, de cabello oscuro y con un aire autoritario, empujó a la multitud a un lado. Su presencia era como un rayo que partía la oscuridad. «¡Suéltalo!», gritó el hombre, señalando al niño. Clara sintió que el corazón se le detenía. Reconocía a ese hombre. Era el Padre, el Poderoso. La mirada del hombre atravesó a Clara como un puñal. «No tienes idea de lo que has hecho». Todo pasó como en cámara lenta. La mujer abrió la boca para advertirle, pero sus palabras se ahogaron en el griterío. Clara, atrapada entre el hombre y las miradas de la multitud. Sintió que el mundo entero se desmoronaba. «¡Déjalo ir!», exclamó ella, tratando de proteger al niño. Pero el hombre la ignoró, acercándose rápidamente. Clara sabía que el peligro era inminente, un fuego que se acercaba sin piedad. De pronto, un estruendo inesperado resonó en el aire. La multitud dio un paso atrás. Los murmullos se intensificaron. Clara miró a su alrededor. Entonces vio. Una figura oscura emergió de entre la multitud, con un rostro oculto bajo una capucha. Sin previo aviso, la figura se lanzó hacia el hombre. Una explosión de ruido y caos se desató. Clara se cubrió los ojos. El tiempo pareció detenerse. Cuando volvió a mirar, el hombre y la figura caían al suelo, forcejeando. El niño gritó, y Clara sintió que el corazón se le desgarraba. Pero en medio del estruendo, algo relucía. Una especie de objeto brillante en la mano de la figura. Clara sintió un horror indescriptible al darse cuenta de lo que podría ser. La figura, luchando, se volvió hacia ella. «Él no es quien crees». Gritaron voces, pero fue la voz del hombre que se oyó con claridad. «¡No! ¡No dejes que sepas la verdad!». Clara tuvo un instante, un momento de claridad en medio del caos. ¿Qué significaba eso? La séptima sinfonía de sus pensamientos era un torbellino. Había algo más en juego, mucho más de lo que entendía. El pasado de ese niño estaba atado a secretos oscuros, y ahora ella estaba en el centro de todo. Mientras el tumulto se desataba, Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Pero qué verdad se desvelaba tras esa cortina de miedo? La pregunta pesaba en el aire, como una espada de doble filo, a punto de caer. Todo estaba por definirse en ese instante, y ella no tenía idea de hasta dónde se adentraría en la oscuridad. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre, con su mirada llena de rencor, avanzaba hacia el niño, pero en medio del tumulto, la figura oscura con capucha parecía moverse como si fuera parte de la sombra misma. Todo sucedió demasiado rápido.
El hombre alto cayó al suelo, forcejeando con el extraño, y Clara casi no podía seguir el ritmo de lo que ocurría. De repente, un eco de disparos resonó. ¡Pang! La multitud se paralizó. Gritos ahogados brotaron de labios pálidos. Clara sintió que su corazón se detenía. Una bala. El olor metálico llenó el aire. La figura oscura se volvió hacia ella, y en un instante, Clara vio su rostro. No era un extraño. Era Nadia, su hermana. Perdida hacía años, creía que había desaparecido sin dejar rastro. Nadia, con sus ojos destellando una furia y determinación que Clara nunca había visto antes. «¡Clara, corre!», gritó Nadia, su voz penetrante como el hielo, pero también cargada de una tristeza profunda. «No puedes quedarte aquí». El hombre de traje, aún en el suelo, intentó levantarse, pero se quedó inmóvil. Una nueva figura apareció entre la multitud, un rostro familiar, el antiguo prometido de Nadia, un hombre poderoso, un aliado de la familia de ese niño. Su expresión era un torbellino de desesperación y cólera. «¿Qué has hecho?», gritó este último, su voz resonando como un trueno. «Nadia, regresa. No puedes estar aquí». Mientras la multitud retrocedía, Clara quedó atrapada en un torbellino de confusión y miedo. Las palabras de la madre del niño resonaron. De repente, Nadia se abalanzó hacia su hermana, su mano extendida en un gesto que parecía tanto una súplica como una advertencia. «Tienes que salir de aquí. No comprendes el peligro que corres». Pero Clara no entendía. «¿Por qué, Nadia? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». La mirada de Nadia se tornó severa. «Ese niño, su vida está plagada de secretos que pueden destruirte. Tienes que decidir si lo proteges o te alejas». Clara sabía que algo más profundo estaba en juego. Algo que afectaría no solo a ella, sino a todos los que estaban en esos momentos en el parque. El hombre, que antes había estado en el suelo, se levantó, con su mirada fija en Nadia. «No debiste volver». «Ahora todos estamos en peligro». Un profundo silencio cayó sobre la multitud, opresivo como el aire antes de una tormenta. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién era realmente esa familia? ¿Cuánto sabía Nadia sobre todo esto? «¡Ten cuidado!», gritó Nadia mientras una mano oscura emergía del caos, deslumbrante y rápida. Clara sintió que el dolor escalaba a través de su pecho a medida que un segundo disparo resonaba. Todo se volvió borroso. La cara del niño, los murmullos de la multitud. El caos crecía como una ola y Clara solo pudo gritar. En un instante crucial, el tiempo se detuvo. Clara vio caer al hombre con traje. Nadia se había lanzado hacia él, gritando con rabia. Un grito más resonó. «¡Detente! ¡No lo hagas!». Pero fue demasiado tarde. El eco de otro disparo llenó el aire, esta vez dirigido hacia Nadia. El espacio parecía desvanecerse. Clara sintió una angustia que la estrangulaba. Miró hacia el niño, quien observaba con los ojos muy abiertos, su vida pendiendo de un hilo en la confusión de aquellos momentos. ¿Qué demonios había desatado? Con el corazón hecho trizas, Clara comprendió que la verdad no solo era un secreto oscuro, sino un laberinto de traiciones y conexiones que nunca había imaginado. La decisión pesaba sobre sus hombros, y todo lo que creía conocer sobre su vida se desmoronaba a su alrededor. ¿Podría Clara salvar a su hermana? ¿Al niño? ¿A sí misma? Todo se tornó borroso, y en medio del caos, una luz brillante iluminó el lugar, y Clara pensó que tal vez todo estaba a punto de cambiar para siempre. El caos se desató en un instante. Clara observó con horror mientras el hombre de traje caía.
su mirada perpleja cruzándose. El aire parecía vibrar con la excitación de la multitud, pero en esos momentos su mundo se encogía alrededor de un mismo núcleo: el Hijo del Hombre poderoso y el peligro que tenían todos juntos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella. Una sombra oscura pasaba rápidamente por su mente. Fue entonces cuando todo cambió. Un crujido resonó en el parque, como si la tierra misma se estuviera quebrando. Un destello azul, como una luz eléctrica, se proyectó por entre los cuerpos, iluminando el caos. En ese instante, Nadia se congeló. Clara vio cómo su hermana miraba hacia arriba, y al seguir su mirada, se dio cuenta. Un helicóptero negro descendía, cortando el aire con un sonido ensordecedor. Nadie en el parque podía creer lo que estaba pasando. «¡No puede ser!», murmuró alguien entre la multitud. Un eco de incredulidad que resonó en todos. Clara sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué? ¿Un helicóptero? ¿Quién estaba detrás de todo esto? El hombre en el suelo, que intentaba levantarse, miró hacia arriba. Su rostro una mezcla de terror y desesperación. «¡No puede ser! ¡No los quiero aquí!», gritó, pero su voz fue ahogada por el batir de las hélices. El helicóptero se acercó más, y Clara pudo ver figuras que descendían, aterrizando en el parque con movimientos calculados. Eran hombres de negro, con auriculares y miradas frías. Clara sintió que su estómago se hundía. ¡Ja, ja, ja, ja! Algo terrible estaba por suceder. «¡Estamos bajo ataque!», gritó la mujer, que decía ser la madre del niño. «¡Debemos irnos!». Pero era demasiado tarde. Los hombres ya estaban rodeando el área, sus miradas fijas en el niño y luego en Nadia. ¡Ja, ja, ja! Clara no sabía qué hacer. Se sentía atrapada entre el caos y la revelación. Las cosas estaban tomando un rumbo que ni siquiera podía imaginar, y su mente no podía seguir el ritmo. Un hombre alto, con rostro impenetrable, se acercó a Nadia y la llevó de la mano, ignorando la lucha que había entre su hermana y el padre del niño. «Nadia, debes venir con nosotros. No hay tiempo para esto», dijo. Y ese simple gesto le aplastó el corazón a Clara. ¿Por qué sabía tan rápido que eran parte de la misma trama? El padre del niño se enderezó de un salto, los ojos disparando chispas de furia. «No puedes llevártela. Esos son mis secretos. Ella no sabe nada». Pero Nadia, con el fuego en su mirada, se dio la vuelta. «Clara, no confíes en ellos. Hay más de lo que crees». Una ráfaga de confusión desató una pelea. Clara no pudo seguir su mirada. Le parecía un juego del destino donde cada segundo contaba. Pero cuando volvió a mirar a su hermana, algo impactante sucedió. A pocos pasos de allí, el niño dio un paso adelante. En ese instante, el caos se detuvo. «Es tiempo de que la verdad salga a la luz», gritó el niño con una voz que resonó en el silencio, como un trueno en un cielo despejado. «No hay secretos aquí que puedan guardarse. Todos nosotros». Las palabras del niño resonaron en el aire, y Clara sintió que el oxígeno se le escapaba. Fue un giro absoluto, un momento que desafió todo sentido. En un solo latido, la historia se reescribió. En el fondo de su mente, Clara comprendió que la conexión entre ellos era mucho más profunda de lo que había imaginado. Pero antes de que pudiera articular su terror, un disparo resonó nuevamente. El sonido sacudió sus cimientos. Clara se volvió hacia Nadia, pero la imagen que vio la dejó paralizada. Nadia se desplomó al suelo, su expresión de sorpresa desvanecida en el aire helado. La multitud contuvo la respiración en un silencio pesado, como si el mundo entero hubiera detenido su paso. «Nadia», fue un grito que salió de lo más profundo de su ser. Pero al correr hacia ella, Clara comprendió que allí
No solo se trataba de salvar a su hermana, se trataba de enfrentar un destino oscuro que todos habían tejido sin darse cuenta. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que conocía estaba sobre la línea, y ella se encontraba en el centro de la tormenta. Cada rostro a su alrededor mostraba pánico, y su mente daba vueltas sin parar. ¿Quién había disparado? ¿Por qué nadie estaba en el suelo? Algo más grande que cualquier secreto los envolvía. La luz del helicóptero brilló intensamente mientras las figuras se movían rápidamente, y Clara supo que ese instante cambiaría todo para siempre. ¿Qué tipo de historia se desentrañaría de aquel oscuro secreto y qué lazos se romperían en el camino? Su corazón latía al borde del abismo y el destino estaba a punto de revelarse. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Nadie estaba en el suelo y el llanto del niño se mezclaba con el ruido sordo del helicóptero, que sobrevolaba. El pánico llenaba el aire y la multitud retrocedía. Justo cuando iba a dar un paso adelante, la figura oscura que había luchado con el hombre de traje hizo un movimiento repentino. Se giró y en un abrir y cerrar de ojos, su capucha cayó de su cabeza. Clara sintió que el corazón se le detenía. Era otra mujer, pero no cualquiera. Era Valeria, la madre del niño ahogado. ¿Qué haces aquí? Clara no podía dejar de preguntarse. Valeria tenía un aire de familiaridad, como si supiera más de lo que mostraba. ¡Cállate!, Valeria gritó, señalando al hombre. «No dejes que se acerque a él. Lo que se está jugando aquí». Su voz se apagó y la multitud contuvo el aliento. «¡Dímelo!», Clara exigió, su voz desgarrada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está en peligro el niño?». Nadia, aún en el suelo, intentaba levantarse, mientras Clara luchaba por mantener el caos a raya. El niño, con sus ojos grandes y espantados, buscaba respuestas como si estuviera sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «La verdad tiene que salir, Clara. Es por su bien», gritó Valeria. Y de repente, el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. «¡No! ¡No puede ser cierto!». Nadie había escuchado lo que Valeria estaba diciendo y se detuvo en seco. «Ese niño no puede ser quien tú crees. No tiene idea de lo que está pasándole. Es tu hermano». Un momento de calma cayó sobre Clara. Las palabras de Nadia chocaron contra ella como un rayo. «¿Qué?». La incredulidad se mezclaba con el miedo. «¿Qué estás diciendo?». El rostro de Valeria se tornó pálido. «Cállate, Nadia, ahora no es el momento». Pero la verdad estaba fluyendo. Una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Es hora de que todos lo sepan. Él es el resultado de un acuerdo antiguo. Algo más grande revela su verdadero linaje. El vozarrón del helicóptero retumbaba. La presión aumentaba. Clara miró a su hermana, luego a Nadia, luego a Valeria. Se sentía como si estuviera en una tormenta, y el remolino de información la estaba arrastrando más y más lejos de la realidad que conocía. El hombre de traje se levantó de un salto, sus ojos ávidos de venganza. «Tú no puedes decir eso, no delante de la multitud. La familia no lo permitirá». «¿Familia?», Clara repitió angustiada. «¿Qué familia? ¿Qué es lo que ocultan?». Nadia, perdiendo el control, gritó. «¡Ja, ja, 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 ja! Él es el hijo del enemigo, el resultado de un juego que no debió existir. Y si lo mantienen aquí, no habrá un solo día de paz». Clara sentía como si un peso gigantesco le aplastara el corazón. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que es el hijo del enemigo?». Sus pensamientos hacían malabares.
luchando por encajar las piezas del rompecabezas que estaba desmoronándose ante sus ojos. Entonces, un silencio mortal se apoderó de la multitud. Todos miraron al niño, espera de la respuesta que fuera a llegar. Y justo cuando Clara pensó que podía caer desmayada de la confusión, el niño dio un paso adelante. «No soy un enemigo. Solo quiero estar a salvo. Solo quiero que me quieran». Los murmullos se convirtieron en gritos. La tensión era palpable y el aire pesado. La verdad que había estado oculta parecía querer salir a la luz. Y con cada palabra el caos se intensificaba. Clara miró a Nadia, luego a Valeria, y la desconfianza se transformó. El silencio se convirtió en gritos. Clara se giró, el horror en su rostro. La mirada del niño se volvió vacía de vida. ¡No!, gritó Clara, pero fue demasiado tarde. Todo lo que pensó que sabía, cada relación, cada conexión, fue transformada en un torbellino de desesperación. Quedó atrapada en una revelación que cambiaría cada pieza de su existencia para siempre. ¿Quién era realmente ese niño? La respuesta flotaba en el aire como un oscuro presagio. La plaza entera parecía contener el aliento, y Clara se encontró al borde del precipicio de un secreto que nunca imaginó que existía. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Nadie estaba en el suelo, y el llanto del niño se mezclaba con el ruido sordo del helicóptero que sobrevolaba. El pánico llenaba el aire, y la multitud retrocedía temiendo que lo peor estuviera por llegar. Un remolino de emociones la envolvía: miedo, confusión, desesperación. No sabía si correr hacia su hermana o proteger al niño. El hombre con el traje aún en el suelo luchaba por levantarse. Sus ojos reflejaban un terror absoluto, como si hubiera visto un fantasma. «No», murmuró, su voz quebrada. «No, no puede ser». Clara no entendía qué estaba ocurriendo. Justo cuando iba a dar un paso adelante, la figura oscura que había luchado con el hombre de traje hizo un movimiento repentino. Se giró y en un abrir y cerrar de ojos, su capucha cayó de su cabeza. Clara sintió que el corazón se le detenía. Era otra mujer, pero no cualquiera. Era Valeria, la madre del niño ahogado. «¿Qué haces aquí?», Clara no podía dejar de preguntarse. Valeria tenía un aire de familiaridad, como si supiera más de lo que mostraba. «¡Cállate!», Valeria gritó, señalando al hombre. «No dejes que se acerque a él. Lo que se está jugando aquí». Su voz se apagó, y la multitud contuvo el aliento. «Dímelo», Clara exigió, su voz desgarrada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está en peligro el niño?». Nadia, aún en el suelo, intentaba levantarse, mientras Clara luchaba por mantener el caos a raya. El niño, con sus ojos grandes y espantados, buscaba respuestas, como si estuviera sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «La verdad tiene que salir, Clara. Es por su bien», gritó Valeria. Y de repente, el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. «¡No! ¡No puede ser cierto!». Nadia había escuchado lo que Valeria estaba diciendo y se detuvo en seco. «Ese niño no puede ser quien tú crees. No tiene idea de lo que está pasándole. Es tu hermano». Un momento de calma cayó sobre Clara. Las palabras de Nadia chocaron contra ella como un rayo. «¿Qué?». La incredulidad se mezclaba con el miedo. «¿Qué estás diciendo?». El rostro de Valeria se tornó pálido. «Cállate, Nadia. Ahora no es el momento». Pero la verdad estaba fluyendo. Una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Es hora de que todos lo sepan. Él es el resultado de un acuerdo antiguo. Algo más grande revela su verdadero linaje. El vozarrón del helicóptero retumbaba
La presión aumentaba. Clara miró a su hermana, luego a Nadia, luego a Valeria. Se sentía como si estuviera en una tormenta, y el remolino de información la estaba arrastrando más y más lejos de la realidad que conocía. El hombre de traje se levantó de un salto, sus ojos ávidos de venganza. «Tú no puedes decir eso, no delante de la multitud. La familia no lo permitirá». «¡Ay! ¿Familia?», Clara repitió angustiada. «¿Qué familia? ¿Qué es lo que ocultan?». Nadia, perdiendo el control, gritó: «Él es el hijo del enemigo, el resultado de un juego que no debió existir. Y si lo mantienen aquí, no habrá un solo día de paz». Clara sentía como si un peso gigantesco le aplastara el corazón. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que es el hijo del enemigo?». Sus pensamientos hacían malabares, luchando por encajar las piezas del rompecabezas que estaba desmoronándose ante sus ojos. Entonces, un silencio mortal se apoderó de la multitud. Todos miraron al niño, espera de la respuesta que fuera a llegar. Y justo cuando Clara pensó que podía caer desmayada de la confusión, el niño dio un paso adelante. «No soy un enemigo. Solo quiero estar a salvo. Solo quiero que me quieran». Los murmullos se convirtieron en gritos. La tensión era palpable y el aire posado. La verdad que había estado oculta parecía querer salir a la luz, y con cada palabra el caos se intensificaba. Clara miró a Nadia, luego a Valeria, y la desconfianza se transformó en una decisión tensada. Y fue en ese instante, cuando todo parecía que se rompía, que el eco de un disparo resonó nuevamente. El silencio se convirtió en gritos. Clara se guió, el horror en su rostro. La mirada del niño se volvió vacía de vida. «¡No!», gritó Clara, pero fue demasiado tarde. Todo lo que pensó que sabía, cada relación, cada conexión fue transformada en un torbellino de desesperación. Quedó atrapada en una revelación que cambiaría cada pieza de su existencia para siempre. El silencio dejó paso al caos y los murmullos se transformaron en un grito colectivo. La segunda figura oscura, que Clara apenas había notado, se movió velozmente entre la multitud. Era un hombre, con una camiseta negra y un rostro indescifrable. Sin aviso, tomó al niño entre sus brazos, en un acto desesperado. «¡Es ahora o nunca!», gritó, mientras la multitud se apartaba, confundida, aterrada. Clara sintió que se le helaba la sangre. «¡Detente!», pero el hombre ya había desaparecido en la sombra, llevando al niño consigo. Sin pensarlo, Clara corrió tras ellos, la adrenalina bombeando en sus venas. La multitud quedaba atrás, un mar de rostros aterrados y desorientados. Nadia la llamó. «¡Clara! ¡Es una trampa!». Se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Un eco de sirenas resonó a lo lejos, acercándose a toda velocidad. Podía sentir el peligro a cada paso que daba. La revelación había sido como un rayo, iluminando verdades que deseaba ignorar. Y allí, en el caótico giro de eventos, un destello de luz atrajo su atención. Era otro helicóptero, pero esta vez la insignia era la del gobierno. Clara se detuvo en seco. ¿Qué era lo que había hecho? «Todo lo que creías saber está a punto de cambiar y tú estás en el medio», resonó la voz de Nadia a su espalda. Pero Clara ya estaba enfocada en el hombre que había llevado al niño. Había una conmoción creciente en su pecho, porque comprendió íntimamente que había cruzado líneas que nunca debió cruzar. Mientras el estruendo aumentaba y la figura del hombre desaparecía, Clara sintió que el hilo de su destino se estaba desenrolando. Todo giraba en un ciclo que amenazaba con devorarla. El niño, su hermano, Nadia, Valeria, el hombre de traje, todo estaba interconectado de una forma que ahogaba su aliento. Y justo
Cuando creyó tener la situación bajo control, una explosión en el horizonte iluminó el cielo. El estruendo fue ensordecedor. El helicóptero de gobierno se sacudió y un nuevo peligro surgió con él. Clara titubeó, comprendiendo que la verdad nunca había sido un faro de esperanza, sino un oscuro laberinto del que no podía escapar. En un instante, todo lo que revelaron estaba en juego, y la llegada del nuevo caos la empujaba al borde de un abismo. Las decisiones que debía tomar ahora no solo afectarían su vida, sino el destino de aquellos a quienes amaba. Con la explosión retumbando en sus oídos, Clara se encontró al borde de una verdad que podía acabar con todo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Nadia estaba en el suelo, y el llanto del niño se mezclaba con el ruido sordo. Un remolino de emociones la envolvía. Miedo, confusión, desesperación. No sabía si correr hacia su hermana o proteger al niño. El hombre con el traje aún en el suelo luchaba por levantarse. Sus ojos reflejaban un terror absoluto, como si hubiera visto un fantasma. «No», murmuró, su voz quebrada. «No, no puede ser». Clara no entendía qué estaba ocurriendo. Justo cuando iba a dar un paso adelante, la figura oscura que había luchado con el hombre de traje hizo un movimiento repentino. Se giró, y en un abrir y cerrar de ojos, su capucha cayó de su cabeza. Clara sintió que el corazón se le detenía. Era otra mujer, pero no cualquiera. Era Valeria, la madre del niño ahogado. «¿Qué haces aquí?». Clara no podía dejar de preguntarse. Valeria tenía un aire de familiaridad, como si supiera más de lo que mostraba. «¡Cállate!», Valeria gritó, señalando al hombre. «No dejes que se acerque a él. Lo que se está jugando aquí». Su voz se apagó y la multitud contuvo el aliento. «Dímelo», Clara exigió, su voz desgarrada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está en peligro el niño?». Nadia, aún en el suelo, intentaba levantarse mientras Clara luchaba por mantener el caos a raya. El niño, con sus ojos grandes y espantados, buscaba respuestas como si estuviera sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «La verdad tiene que salir, Clara. Es por su bien», gritó Valeria. Y de repente el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. «¡No! ¡No puede ser cierto!». Nadia había escuchado lo que Valeria estaba diciendo y se detuvo en seco. «Ese niño no puede ser quien tú crees. No tiene idea de lo que está pasándole. Es tu hermano». Un momento de calma cayó sobre Clara. Las palabras de Nadia chocaron contra ella como un rayo. ¿Qué? La incredulidad se mezclaba con el miedo. «¿Qué estás diciendo?». El rostro de Valeria se tornó pálido. «Cállate, Nadia. Ahora no es el momento». Pero la verdad estaba fluyendo, una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Es hora de que todos lo sepan. Él es el resultado de un acuerdo antiguo. Algo más grande revela su verdadero linaje. El vozarrón del helicóptero retumbaba, la presión aumentaba. Clara miró a su hermana, luego a Nadia, luego a Valeria. Se sentía como si estuviera en una tormenta, y el remolino de información la estaba arrastrando más y más lejos de la realidad que conocía. El hombre de traje se levantó de un salto, sus ojos ávidos de venganza. «Tú no puedes decir eso, no delante de la multitud. La familia no lo permitirá». «¿Familia?», Clara repitió, angustiada. «¿Qué familia? ¿Qué es lo que ocultan?». Nadia, perdiendo el control, gritó: «Él es el hijo del enemigo, el resultado de un juego que no debió existir. Y si lo mantienen aquí, no habrá un solo día de paz». Clara sentía como si un peso gigantesco le aplastara el corazón. «¿Dio? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que es el hijo del enemigo?». Sus pensamientos hacían malabares.
luchando por encajar las piezas del rompecabezas que estaba desmoronándose ante sus ojos. Entonces, un silencio mortal se apoderó de la multitud. Todos miraron al niño, espera de la respuesta que fuera a llegar, y justo cuando Clara pensó que podía caer desmayada de la confusión, el niño dio un paso adelante. No soy un enemigo. Solo quiero estar a salvo. Solo quiero que me quieran. Los murmullos se convirtieron en gritos. La tensión era palpable y el aire pesado. La verdad que había estado oculta parecía querer salir a la luz, y con cada palabra, el caos se intensificaba. Clara miró a Nadia, luego a Valeria, y la desconfianza se transformó en una decisión tensada. Y fue en ese instante, cuando todo parecía que se rompía, que el eco de un disparo resonó nuevamente. El silencio se convirtió en gritos. Clara se giró, el horror en su rostro. La mirada del niño se volvió vacía de vida. «No», gritó Clara, pero fue demasiado tarde. Todo lo que pensó que sabía, cada relación, cada conexión, fue transformada en un torbellino de desesperación. Quedó atrapada en una revelación que cambiaría cada pieza de su existencia para siempre. En medio del caos y los gritos, un grupo desconocido apareció en la escena. Hombres vestidos de negro, con insignias que Clara no reconocía. Sin previo aviso, tomaron posiciones estratégicas, creando un perímetro alrededor de la multitud. «¡Quédense donde están!», gritó uno de ellos, mientras otro se dirigía hacia el niño, ahora caído, con un aspecto entre preocupado y feroz. Clara sintió que se le helaba la sangre. No solo estaba siendo testigo de un secuestro, sino de algo mucho más aterrador que jamás imaginó. «¿Qué está pasando?», apenas logró articular, con la voz quebrada. «Ahora son parte de esto». El hombre de negro le dijo directamente, como si la hubiera escuchado: «Ustedes no tienen idea de lo que han despertado». Clara observó a Nadia, a Valeria, y sintió que el mundo a su alrededor giraba como un mal sueño. El hombre de traje se tambaleó hacia atrás. Sus ojos reflejaban pánico puro. «¿Qué has hecho?», murmuró a Valeria, mientras su rostro se transformaba en una máscara de horror. Y entonces, como si estuvieran todos en un mal sueño, un tercer disparo resonó, no dirigido al niño ni a Nadia, sino hacia el hombre de traje, quien cayó al suelo sin vida. «Todo se ha desbordado», gritó Valeria, llevándose las manos a la cabeza mientras el caos se desataba. Clara sintió que su mente se partía. El hombre que había caído era el padre del niño, y ahora estaba muerto. Las miradas desconcertadas de la multitud se unieron en una ceguera colectiva ante la realidad devastadora que había llegado. «No puede ser», murmulló Clara, intentando asimilar lo ocurrido. «¿Qué hiciste?», le preguntó a Valeria, pero la mujer no respondió. «Es tiempo de huir», dijo uno de los hombres de negro. «Pueden seguir o quedarse y enfrentar lo que se avecina. Ustedes tienen un papel en esto». Clara sintió que todo se desmoronaba. Era un mar de decisiones, revelaciones, y ahora el eco del disparo resonaba en su mente. ¿Por qué? ¿Qué había generado tal caos? Y lo más importante, ¿quién sería la próxima víctima de este oscuro juego que apenas comenzaba a desatarse? Mientras la multitud se dispersaba, la verdad y el miedo chocaban en su interior. Clara sabía que en un instante se encontraba atrapada en un conflicto que la superaba. «¡Vamos, Clara!», Nadia la llamaba al borde de la multitud, pero su mirada estaba fija en el cuerpo sin vida en el suelo. Las conexiones y secretos que antes parecían tan claros, ahora se amalgamaban en un rompecabezas aterrador.
y el futuro se presentaba oscurecido por un abismo del que no sabía cómo escapar. El caos acababa de comenzar. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El eco del disparo todavía retumbaba en sus oídos, mientras la multitud se dispersaba, como si una ola de predadores hubiera sido desatada. Nadia estaba en el suelo, y su mirada se desvanecía, como si la vida se escapara de ella. El niño, tembloroso y asustado, se aferraba a su abrigo, buscando refugio en su frágil. Gritó, sus palabras llenas de desesperación, mientras lanzaba un vistazo hacia el cuerpo inerte del hombre de traje. Se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Las sombras se movían, las figuras de negro se acercaban, pero era como si el tiempo se hubiese detenido. Clara sintió un nudo en la garganta, su corazón palpitaba con fuerza. El silencio se volvió mortal. De repente, una voz resonó entre el murmullo de la multitud. ¡Alto! ¡Por favor! ¡Todos quédense donde están! Era un hombre que se acercaba, su rostro cubierto con una máscara. A pesar de la visera que le ocultaba la mitad de la cara, Clara sintió un escalofrío. Había algo familiar en su postura. «¡El niño! ¡Llévense al niño!», exigió el hombre, mientras varios de sus compañeros en las sombras apuntaban con armas. Nadie se movía. El terror cundía en el aire. Clara fijó su mirada en el hombre, sin poder apartar los ojos. Fue entonces cuando, en un rápido gesto, se quitó la máscara. «¿Javier?». Su voz fue apenas un susurro. El mismo Javier que había estado ausente en su vida durante años. Su antiguo amor, su amigo de infancia. Sin embargo, había algo distinto en él. Sus ojos, cargados de tristeza y determinación, decían más que 1000 palabras. «Clara, no es seguro aquí. Debemos irnos», dijo, pero su voz se ahogó mientras un nuevo disparo resonaba. Era un movimiento rápido. Javier se lanzó hacia el niño. Tien gritó aterrorizado en ese instante. Sin pensarlo, Clara corrió hacia ellos. Todo sucedía como en una película, pero el horror era real. «¿Qué te ha pasado?», gritó mientras se acercaba a su antiguo amor. Los aullidos de la multitud comenzaban a sonar como el rugido de un mar enfurecido. Pero cuando finalmente llegó a Javier, un giro inesperado cambió el rumbo de la historia. «No puedes protegerlo. Esa familia no es lo que crees», declaró Javier con desesperación. Entonces, en ese segundo fugaz, en medio del caos, una serie de imágenes le atravesó la mente a Clara. Las palabras de Valeria, resonando, la advertencia de su hermana, el disparo y el niño en el suelo. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, pero Javier apenas pudo contestar. Una explosión cercana hizo que el suelo temblara. Clara sintió que su corazón se detenía, como si el tiempo se hubiera detenido justo allí. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo de forma peligrosa en su mente. «¡Quítate!», Clara gritó, empujando a Javier mientras corría hacia el niño. Pero antes de que pudiera llegar, un hombre de negro la detuvo, la agarró del brazo. «No puedes interferir», dijo con frialdad. Y entonces escuchó una voz familiar a sus espaldas. «Es tu hermano, Clara. Él es». Un instante, un destello de sorpresa. Una revelación abrumadora brotó en su corazón. La imagen del niño se iluminó ante sus ojos como un faro en la niebla. Todo lo que había creído saber se desmoronó. Ahora entendía. «¡Es mío!», gritó, una mezcla de emoción y pánico llenando su ser. En ese segundo, comprendió que nada volvería a ser como antes. «¡Clara!». Nadia, aún en el suelo, extendió la mano. «No lo digas, ellos no pueden saberlo». Pero las palabras parecían fluir como agua de un manantial abierto. Justo cuando la multitud se quedó en un silencio mortal,
Clara se dio la vuelta para confirmar su descubrimiento, y un cuarto disparo resonó en el aire. Instantáneamente, el hombre con la máscara, Javier, se desplomó al suelo. Todo se detuvo. La multitud se quedó mirando petrificada. Un grito desgarrador surgió de lo más profundo de Clara. ¡No! Frente a sus ojos, el enigma de su vida había cambiado para siempre. No solo estaba el destino de su hermana en juego, sino el de un niño que estaba ligado a ella de la forma más inesperada. El secreto había sido revelado de manera devastadora, y Clara se encontró atrapada entre la oscuridad del pasado y un futuro incierto. El eco de la bala resonó como un campanazo en su pecho. Clara miró a su hermano, a Nadia, a la multitud. Todo se estaba desmoronando. ¿Qué significaba todo esto? El futuro se volvía inalcanzable, y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué haría ella cuando la verdad se revelara por completo? Clara quedó paralizada. El susurro de la verdad resuena en su mente como un eco que no se extinguiría. ¡Es tu hermano! Los murmullos de la multitud se convirtieron en un zumbido ensordecedor. La realidad que conocía ahora se deslizaba, repleta de sombras. El cuerpo de Javier yacía inmóvil. «¡Detente!», gritó Clara con desesperación. Todo este tiempo. Se acercó al niño que temblaba, desprotegido en medio del caos. No eres solo un niño, somos. Su aliento se entrecortaba, el pánico a su alrededor crecía como una ola rabiosa. Sentía el peso del destino tras de sí, un legado que nunca había querido, que no había pedido. «Clara, corramos». Nadia se sacudió del shock, pero Clara permanecía ahí, empotrada entre el pasado y el futuro. En su pecho, el amor por su hermana y la necesidad de proteger a su hermano recién revelado chocaban con una fuerza imparable. Mientras la multitud se agitaba, ella miró a Valeria, cuya mirada estaba cansada, pero decidida. «No puedes dejarnos ir. Es hora de enfrentarlos. Ellos deben saber la verdad». Las sombras del helicóptero sobrevolando se acercaban. Los hombres de negro estaban cada vez más cerca. Las miradas de desconfianza se disparaban entre ellos. «¿Qué hacemos?», preguntó Nadia asustada. Tomó la mano del niño, el pequeño rostro aún lleno de miedo, y se sintió más fuerte. Esto era más grande que ella. Era una lucha por la verdad, una lucha por su familia. Debemos revelar lo que sabemos. Solo así podremos detener esta locura. Clara sintió la resolución fluir a través de ella. Sin más tiempo que perder, se volvió hacia la multitud, sus ojos firmes. «Escúchenme, este niño no es un enemigo. Este niño es nuestro futuro». Las voces comenzaron a elevarse, un murmullo creciente que llenó el aire. Esta revelación había comenzado a calar. De entre la multitud, una mujer se adelantó. «Mamá siempre decía que la sangre es más fuerte que el odio. Si él es tu hermano, debemos unirnos». Clara sintió una chispa de esperanza. Justo entonces, una soga se alzó en el aire. «No podemos dejar que se escape», resonó la voz de uno de los hombres de negro. Pero antes de que pudiera cerrar el cerco, Nadia empujó a Clara hacia adelante. «Ve, salva al niño. Yo me encargaré de esto». «¡No! ¿No, Nadia?», Clara gritó, pero su hermana sonreía a través del miedo, una sonrisa que irradiaba determinación. Con un salto audaz, Nadia se enfrentó a los hombres, atrayéndolos lejos del niño. «Ve, Clara». La voz de Nadia fue un grito de guerra. En ese momento de distracción, Clara tomó la mano del niño y corrió, sintiendo que el mundo se desmoronaba tras ellas. Mientras un nuevo disparo sonó, Clara, con el corazón en un puño,
Logró salir del parque y adentrarse en la oscuridad de la calle. La lucha no estaba perdida. El camino hacia la reconciliación y la verdad aún se presentaba por delante. Los secretos no deben permanecer ocultos, murmuró el niño a su lado, con una luz en sus ojos que desafiaba al caos. ¿Prometes que lo dirás? Clara sintió una mezcla de dolor y esperanza. Claro que sí, hermano. Pero primero, ¿puedes correr? Necesitamos llegar a un lugar seguro. Las luces del helicóptero pulsaban, pero ahora había más que un simple miedo. Había una lucha por el futuro. Mientras se alejaban, Clara miró hacia atrás, al tumulto que dejaban atrás. Nadia sería recordada. Su sacrificio sería la chispa que encendería la llama del cambio. La fuerza y la esperanza surgirían de las cenizas, y con eso, una idea crecía en ella. Esto no era el final, era solo el comienzo. Este es el momento de actuar. Si te ha atrapado esta historia, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte los próximos capítulos. Aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan descubrir este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo se desata esta historia. Tu apoyo es vital. Sé parte de esta comunidad y acompáñanos en la